Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Soy Alex Quinto y continuamos con nuestras clases de Historia del Perú. Seguimos en el periodo formativo. En la clase anterior hemos hablado sobre la primera cultura panandina, ¿no? Su dominio cultural, su dominio religioso, Chavín. ¿Bien? Pero decimos también que todo tiene su final, porque todo lo que sube, baja, ¿no? Y Chavín paulatinamente va a terminar, va a culminar, ¿no? Su dominio cultural, su expansión a través de los estilos en cerámica, en arquitectura, mira, en escultura, difundiendo a sus dioses, poco a poco va a ir desapareciendo. Y a esa época se le conoce como el formativo final. Recuerda que el formativo se divide en tres: inicial, medio y final. En el inicial aparecen los elementos culturales más importantes, hay culturas como Sechín, Cupiznique, Cunturhuasi. En el formativo medio, la primera síntesis con Chavín, y en el formativo final tenemos las culturas puente, ¿no? ¿Te acuerdas? Culturas puente o culturas de transición. Vicus, Virú, Pucará y la más importante, Paracas. ¿Por qué culturas puente? Porque serán un puente entre la cultura panandina Chavín y los primeros desarrollos regionales. En términos de John Rowe, entre el horizonte temprano, ¿no?, y el intermedio temprano. Vamos a hablar de Paracas. Paraquitas. ¿Fue descubierto por quién? El padre de la arqueología peruana, Julio César Tello. Julio C. Tello, descubridor de Paracas. ¿Dónde? ¿Dónde? En el departamento de Ica, Costa Sur. Bueno, y lo más importante de Paracas es lo siguiente. Paracas se va a dividir en dos: cavernas, necrópolis. Cavernas, necrópolis. Paracas, cavernas y Paracas, necrópolis. Paracas, cavernas, mira, de 400 a 200 años antes de Cristo. Quinto Chavín se va a desarrollar desde 1200 a.C. hasta 200 a.C. aproximadamente. Sí, entonces Paracas Cavernas va a tener influencia de Chavín. Por eso decimos que en Paracas Cavernas hay influencia chavinoide. Oide, parecido a Chavín. Mira, ve. Paracas Cavernas presenta influencia chavinoide. En cambio, Paracas Necrópolis va perdiendo, ¿no? Ya no presenta esa influencia chavinoide, esos dioses, ¿no?, de manera muy importante como se ve en Paracas. Aquí va desapareciendo, entonces vamos a decir que Paracas Necrópolis presenta una influencia regional. ¿Ya? Ahí está. Mira, cavernas, necrópolis. Cavernas, necrópolis. Influencia chavinoide. Influencia regional. Otra diferencia es la capital. Centro principal o capital. Capital de Paracas Cavernas, Tajahuana. Y el centro principal de Paracas Necrópolis, Topara o Topará. Mira. Otra diferencia que vamos a encontrar es que en Paracas Cavernas, ahora, ¿por qué se llama Paracas Cavernas? Porque hay tumbas, mira, en cavernas, en huecos, subterráneas. Por eso el nombre de Paracas Cavernas. Tumbas en forma de botella, lo que te gusta, o en forma de copa invertida, o también llamada forma uterina. Aquí está. Y dentro, mira, de estas tumbas en forma de copa invertida, en forma de botella, vamos a tener a muertos, personajes muertos en posición fetal, envueltos en mantos. Mantos hermosos, mantos bellos, los mantos más hermosos del Perú andino. ¿Correcto? Muy bien. Mira, entonces tenemos cuerpos en posición fetal. Quinto, y en Paracas Necrópolis tenemos el centro principal Topará, y aquí vamos a ver tumbas, mira, en forma rectangular y semisubterráneas, ¿ya? No están hundidos en la profundidad, por eso no es como una caverna, ¿me entiendes? Tumbas rectangulares donde hay gran cantidad de muertos envueltos en mantos. ¿Correcto, bebé? Gran cantidad de muertos envueltos en mantos llamados, ¿cómo se llama esos muertos en posición fetal envueltos en mantos? Se llaman fardos funerarios. Se llaman fardos
Fardos funerarios. Fardos funerarios. Quinto, qué bonito, qué bonito. Quinto, ya explicaste por qué se llama Paracas Cavernas. Ahora explica por qué se llama Paracas Necrópolis. Necro es muerto, polis ciudad, ciudad de los muertos. Como hay gran cantidad de fardos funerarios, se le puso ese nombre, ¿no? Ciudad de los muertos. Ah, qué bonito, ¿ves? Facilito, recontra fácil. Paracas, a ver, repasito. Paracas se divide en dos periodos: cavernas, necrópolis. Influencia chavinoide, influencia regional. Capital, Tajahuana. Capital, Topara. Tumba, forma de botella. Tumba rectangular. ¿Y dentro qué hay? Fardo funerarios. Seguimos avanzando y vamos a hablar ahora de la cerámica. Vamos a comparar la cerámica de Paracas Cavernas con la cerámica de Paracas Necrópolis. Mira, y encontramos esta similitud, ¿no? Ambas presentan dos picos. A diferencia de Chavín, Chavín presenta un pico, ¿no? Ambas presentan el asa puente, a diferencia de Chavín, asa estribo. Mira, ambos tienen una forma globular, achatada, acalabazada, pero hay diferencias. Mira, en Paracas Cavernas esta cerámica es polícroma, varios colores. En Paracas Necrópolis esta cerámica es monócroma, quinto. Pero en Paracas Cavernas hay influencia chavinoide. Y en Chavín la cerámica es monócroma. En cambio, Paracas Necrópolis está más cerca a la cultura regional nazca, que presenta una cerámica polícroma. Bueno, esa es la excepción a la regla. Sí, esto por lógica debería ser monócroma y esta debería ser polícroma, pero hay una excepción, ¿correcto? Muy bien, así lo vamos a manejar. Miren, los Paracas Cavernas agarran la arcilla, moldean la cerámica, mira, y luego esa cerámica tiene que ponerse durita. Para ponerse durita, la tienes que meter a un horno, ¿no? Mira, la técnica que van a usar los Paracas Cavernas es la siguiente. Hago mi cerámica, mira, y la meto al horno. Se pone durito, lo saco y recién lo pinto. Es decir, pintan después de cocinar. Técnica post-cocción, ¿correcto? Técnica post-cocción. Repito, pinto después de cocinar la cerámica. O sea, tengo la cerámica durita, la pinto y la dejo ahí a la intemperie que se seque. En cambio, los necrópolis, ellos agarraban la arcilla, moldeaban la cerámica y antes de meter al horno, lo pintaban. ¿Correcto? Mira, entonces lo metían al horno ya pintadita la cerámica. Y se secaba la pintura con acción del calor y eso hacía que la pintura se impregne en la cerámica. A diferencia de Paracas Cavernas, que la pintura se va a secar a la intemperie, la pintura de Necrópolis se seca dentro del horno. ¿Me entiendes? Y eso trae consecuencias. Que la técnica precocción, mira, pintan antes de cocinar, tenga una pintura duradera, ¿correcto? En cambio, la técnica post-cocción, pintar después de cocinar, presenta una pintura fugitiva, que se va, que huye, que se va como tu ex. ¿Te das cuenta, bebés? Facilito. Técnica post-cocción, técnica precocción. Pintura fugitiva, pintura duradera. ¿Ves qué facilito? Recontra fácil, recontra fácil. Quinto, ya tenemos la influencia del centro principal, las tumbas, la cerámica. Mira, vamos ahora a la textilería, los mantos más bellos, los mantos más hermosos, la textilería más bella de todo el Perú prehispánico. Lo encuentras en Paracas, ¿ya? Nadie supera Paracas, nadie. ¿Entiendes? Tenemos los mantos hermosos, mantos bellos, polícromos, hechos de algodón, de lana de auquenios. Mira, hasta cabello humano, gran variedad de colores. Estos mantos de Paracas Cavernas son bellos. Pero tú sabes que todo evoluciona. Y cuando llegamos a Paracas Necrópolis, vamos a encontrar mantos más evolucionados, bordados, polícromos, los mantos más hermosos se van a encontrar en Paracas Necrópolis. Extraordinaria calidad y de belleza. Mira, ve, motivos naturalistas, mitológicos, geométricos.
Esta, por tener influencia chavinoide, aquí vamos a ver más imágenes felínicas, ¿no? Más imágenes ligadas a Chavín. En cambio aquí, poco a poco se va perdiendo y vamos a tener más imágenes ligadas a la zona, ¿no? Al mar, a la costa, propiamente de Ica, propiamente de la bahía de Paracas. ¿Correcto, bebés? Ah, qué bonito, Quinto. Qué bonito. A ver, vamos a hacer un pequeño repasito. Vamos. Paracas. Paracas fue descubierta por Julio César Tello. ¿Dónde? ¿Dónde? En Ica. Se divide en cavernas, necrópolis. Cavernas, necrópolis. Influencia chavinoide. Influencia regional. Capital, Tajahuana. Capital, Topara. Tumba en forma de botella. Tumba rectangular. Técnica postcocción. Técnica precocción. Pintura fugitiva. Pintura duradera. Mantos bellos. Mantos más bellos. ¿Ves qué facilito? Recontra fácil. Vamos ahora a algo que ha trascendido, mira, ve, tiempo y espacio, ¿no? Quinto, ¿qué es eso? La trepanación craneana. Imagínate que tú te pelees con tu amigo. Se pelea, puñete, y agarras a tu amigo de la cabeza y golpea su cabeza contra la pared. O un niñito que está corriendo en el colegio, se cae, ¡pum!, de cabeza. Es tan fuerte ese golpe que tiene un daño cerebral, tiene un coágulo dentro de la cabeza. Hay que llevarlo a la clínica, al hospital de emergencia. Tienen que operarlo, tienen que hacerle un hueco en el cráneo y liberar esa presión, sacar ese coágulo de sangre que le podría causar la muerte. Ya, esa operación delicada que se hace ahora en el siglo XXI, lo hacían los Paracas. Sí, 200 años antes de Cristo, 200 años después de Cristo, lo hacían los Paracas. Las famosas trepanaciones craneanas. La trepanación craneana. Quinto, ¿tenía un fin médico? ¿Esto está comprobado, Quinto? ¿O simplemente es una interpretación? Está comprobado, señores. Se han encontrado cráneos de esta época, horadados. Y se ha descubierto que ha habido regeneración celular, ha habido regeneración ósea. ¿Qué quiere decir eso? Que después de ser operados, de sacar ese pedazo de cráneo y reemplazarlo con una lámina de metal, de oro, de plata o un pedazo de calabaza, ese hombre ha vivido. ¿Entienden? Ahora, ¿cómo ha vivido? No lo sabemos, pero de qué ha vivido, ha vivido. O sea, eran operaciones exitosas. Por eso, con seguridad decimos que fueron los primeros cirujanos del Perú antiguo. Los primeros cirujanos del Perú. Imagínate. Ah, mira qué interesante. Ahora, ¿qué pasa si a ti te van a hacer una trepanación craneana y a mí también? A mí me ponen un pedazo de oro, una lámina de oro, a ti un pedazo de calabaza. ¿Eso qué quiere decir? O sea, loco, Alex Quinto es de la clase alta, loco. ¿Ves? Soy la nobleza, brother. Y tú eres del pueblo, la chusma. ¿Ves? Eso también refleja la diferenciación social. Recuerda, trepanación craneana. Hay trepanación craneana en cavernas y hay en necrópolis. Ya por eso lo ponemos aquí en el medio. Quinto, y la deformación craneana. Deformación craneana, se va a deformar el cráneo. Mira, ahí está. La deformación craneana, un cráneo alargado. Cuando son bebitos, mira, el cráneo se está formando. Se van a colocar tablillas alrededor de la cabecita con yautos, sogas, y van a alargar la cabeza. Van a alargar el cráneo. ¿Ves? Quinto, ¿con qué objetivo? Esto sí es, pues, interpretación. Mira, dicen los investigadores como una forma de diferenciarse socialmente, ¿no? Los que son de clase alta tienen la cabeza alargada. ¿Qué hacía la nobleza incaica? ¿Ah? No se ponían tremendos aretes y eran llamados orejones, se deformaban las orejas. Muy bien, es una costumbre, ¿no? Una costumbre de varias culturas. Diferenciarse del pueblo. La clase alta hoy en día se diferencia, ¿no? Una ropa especial, viven en lugares especiales. La clase alta siempre va a querer diferenciarse del pueblo. Esa sería una de las hipótesis por las cuales se realizaron la deformación craneana. Tenemos trepanación craneana, deformación craneana. No lo olvides, no lo olvides. Y el dios más importante de esta época es el dios Kong. El dios Kong. Una especie de felino que volaba y a veces llevaba en sus manos cabezas trofeo. Quinto, las cabezas trofeo de Nazca. También hay cabezas trofeo aquí, en Paracas, en las imágenes, en los mantos. ¿Me entiendes, bebé?
Ahora, estas cabezas trofeo van a ser más famosas en la cultura nazca. Recuerda que Paracas se desarrolla en Ica. ¿Y Nazca dónde se va a desarrollar? También en Ica. Entonces Nazca serían los descendientes de los Paracas. ¿Te das cuenta, bebé? Claro, pues facilito, facilito, facilito. Quinto, en el periodo formativo, mira, predominan los estados teocráticos. Así es. Paracas Cavernas va a ser un estado teocrático. Teocrático, gobiernan los sacerdotes. Pero yo te dije que en el formativo final paulatinamente va a aparecer la clase guerrera. Ya tenemos aquí en Paracas Necrópolis indicios de existencia de la clase guerrera. Paulatinamente los campesinos, mira, toman armas para defender sus tierras. Sí, hay construcciones defensivas. Por eso vamos a decir que ya en Paracas Necrópolis tenemos un estado teocrático militar. ¿Correcto, bebés? Facilito, más fácil que tu ex. Recontra fácil. A ver, vamos con el repasito. Último repasito, va. Paracas, descubridor Julio César Tello. ¿Dónde? En Ica. Es un estado teocrático, pero que luego evoluciona a teocrático militar. Cavernas Necrópolis. Influencia chavinoide, influencia regional. Tumba en forma de botella. Tumba rectangular. Recuerda, lindo. Cerámica, polícroma, monócroma. Técnica postcocción, técnica precocción. Pintura fugitiva, pintura duradera. No lo olvides, los mantos bellos y los mantos más bellos. Y por último, la trepanación craneana y la deformación craneana. Esto entonces es la cultura Paracas. Aquí vamos a completar Necrópolis y listo. Con esta cultura entonces le decimos chau al periodo formativo, ¿no? También llamado por el señor John Rowe horizonte temprano. Y pasamos a continuación a ver el primer desarrollo regional o llamado también el intermedio temprano. Nos vemos.